Muy buenas noches, bienvenidos al programa Latam Republic. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. En este programa donde exploramos las tendencias y temas actuales que impactan nuestra región y el mundo. Hoy nos sumergiremos en un tema que no solo abre puertas, sino que también expande horizontes. Las visas juveniles y su influencia en las oportunidades en Estados Unidos. Está invitado y tenemos ya pues aquí a nuestra querida doctora María Belén Albuja, con la que vamos a conversar, nuestra experta en migración, donde vamos a conversar sobre este tema. Doy la bienvenida a Jaime Albuja, cofundador de Latam Republic. Bienvenido, Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás, Mauricio? La verdad que estamos conversando un poco sobre la parte de todos estos tiempos interesantes que estamos viviendo y la parte relacionada también con los nuevos retos que tienen realmente las economías, la sociedad, los países. Y uno de esos retos es el tema de inmigración y como siempre pues vamos a tener algunos temas súper interesantes relacionados con la práctica de la parte legal de inmigración, pero también algunos consejos para las personas que han tomado esta decisión de emigrar, sobre todo el tema de Estados Unidos. Sí, muy interesante. Así que damos la bienvenida pues a nuestra querida doctora María Belén Albuja. Muy buenas aquí noches. María Belén, bienvenida a Latam Republic. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes como siempre. Un placer. Bueno, María Belén, la verdad que estamos encantados como siempre de tenerte acá en la radio y tenemos un tema que lo hablamos hace unos días, pero nos pareció un poquito insuficiente, ¿no? La parte relacionada con las visas juveniles y sobre todo este tema que nos pareció muy interesante para la sociedad actual en el caso de Ecuador, en el caso de Latinoamérica, porque parecería que es un hecho que está sucediendo día tras día, ¿no? La parte de la migración que es indetenible y en parte de lo que viene a ser la parte de este flujo migratorio están las personas consideradas jóvenes, ¿no? Este tema importantísimo, Mauricio. Y creo que, Jaime, buen tema lo que comentas. Sobre todo, no he escuchado mucho en los medios de comunicación acerca de este tema de las visas juveniles. Me parece algo que a mí, especialmente, un tema muy interesante en el cual quisiera mucho aprender. Sobre todo, Mauricio, porque parecería que también hay un sesgo de información en lo que viene a ser la parte de la realidad de migración. Creo que todos los días estamos absorbidos por la coyuntura, cuando realmente hay una realidad de pobreza, de violencia, y también me puso un poquito negativo alguien que me contaba que también la migración es por un tema de falta de propósito en un país de origen. Entonces, claro, a veces las personas no solamente huyen de la violencia, de la pobreza, sino también en busca de un nuevo propósito. Oportunidades. Y oportunidades. Y es por eso que tenemos a María Belén el día de hoy comentando este tema. María Belén, ¿qué es este tema de las visas juveniles? ¿A qué sector de la población estaríamos pensando? Bueno, comencemos un poquito la conversación. Estas visas no es algo aspiracional. Este es un rescate migratorio a los más vulnerables que ya están en Estados Unidos y se trata de proteger a aquellos jóvenes menores de 21 años que no tienen una figura paterna o materna, que han sido de alguna manera abandonados, sea por negligencia, sea porque su padre o su madre ha fallecido, distintas circunstancias que han provocado que estos niños o estos jovencitos lleguen a los Estados Unidos desprotegidos y sin estatus migratorio. Estamos pensando entonces que son personas que han tenido el viaje, hablemos sin sus padres, ¿no? O sea, niños, jóvenes que están cruzando, hablemos del Darién, que están cruzando Centroamérica, que están cruzando México y que de forma, hablemos, irregular han logrado llegar a Estados Unidos. Esto es una realidad, ¿no? Hemos visto en las noticias que incluso niñitos de menos de 5 años que también lamentablemente han tenido este destino de tener al menos esta alternativa de migración, quizá con un propósito de tener una reunificación familiar, de buscar un tema, hablemos de nuevos rumbos, sobre todo en la parte de adolescencia, ¿no? Que quizá también se da muy común esta alternativa de emigrar, hablemos sin los padres. Llegan a Estados Unidos, María Belén, y entiendo que tienen esta poca protección o esta, hablemos, alternativa de sentirse solos. Llegan, no tienen padres, no tienen realmente nadie que les pueda dar un cobijo y ahí entra este tema de apoyo humanitario. ¿Es así? Sí, y lo principal es que hablamos de una juventud que va de niños hasta adultos jóvenes menores de 21 años
que tendrán que demostrar en dos procesos, Jaime. Un proceso frente a una corte de familia, indicando sus específicas historias y no solamente probando que la figura paterna o materna no les procuró por cualquier razón que sea este apoyo, sino que también se tiene que demostrar que esa persona ya no puede volver a su país de origen, precisamente por esta vulnerabilidad que podría sufrir al regresar. Eso se hace en corte de familia para luego, si es que el juez de familia proclama que esto es cierto, el menor se emancipa, pues, de alguna manera, y eso permite que en el plano migratorio podamos pedir un visado que desde el punto de vista práctico le da la acción para conseguir un permiso de trabajo y eventualmente una residencia. Y estamos pensando entonces que son niños menores de edad, que son adolescentes, y vamos quizá por la parte más desprotegida de la parte migratoria. Niños que, por ejemplo, cruzan la frontera. Estamos viendo incluso temas desgarradores, ¿no? Temas relacionados con lo que viene a ser la parte de niños que incluso son lanzados a través del muro. Estos niños, ¿cómo logran realmente este tipo de estatus o este tema realmente de apoyo? ¿Es la patrulla fronteriza? ¿Son ONGs? ¿Son personas que ayudan al rescate de este segmento vulnerable de la población? Definitivamente el grupo de abogados voluntarios y también las distintas organizaciones de lucro son los primeros más interesados en este grupo, esta población. Pero lamentablemente yo creo que muchos casos no son agilizados y cuando el joven ya cumple 21 años ya es muy tarde. Es por falta de información y obviamente por la vulnerabilidad de los años que ellos tienen. Sí, los abogados privados sí manejamos estos casos también, pero ahí sinceramente cuando llegan esos casos a nuestras oficinas tienen que ver con un buen samaritano, ¿no? Algún primo, algún amigo que le está dando cobijo a ese niño. Sin embargo, algunos países, entre esos Guatemala, El Salvador y México, sí están dando información y están canalizando conversaciones, no solamente con el bar o con los abogados privados, sino también con organismos sin fines de lucro especializados para este particular. No olvidemos que estos escenarios pueden ser múltiples, incluso hay tráfico de seres humanos de menores, donde un menor puede tener este auxilio. Increíble, porque claro, el delito justamente que estamos conversando es temas que también se están dando, ¿no? De forma, hablemos, frecuente en nuestros países y en el mundo. No solamente la parte de migración, sino también personas vulnerables que realmente están siendo llevadas de forma, hablemos, irregular hacia otros países con fines, hablemos, un poco macabros. Pero en todo caso me parece súper interesante lo que tú comentas, porque entonces este segmento de la población tendría alguna protección para ser residente en Estados Unidos legal, porque claro, han sido en cierto sentido teniendo un tema de un acto que realmente va en contra de lo que viene a ser la protección de este tipo de segmento vulnerable de la población. ¿Qué pasa con los adolescentes, no? Que también, hablemos, van en un tema migratorio por propios medios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Es también un tema, hablemos, que alguien les tiene que acoger o ellos realmente quizá podrían buscar alternativas de forma directa? Siempre pueden buscar alternativas de forma directa. En la frontera se les dan documentos de español, se les dan recursos, pero lo veo muy difícil. Si un adulto que es responsable se hunde en lo que significa el sistema migratorio, con frecuencia vemos casos en que las personas pierden la audiencia. Sinceramente lo veo muy complicado que un jovencito, no imposible, porque he visto casos, pero sinceramente veo complicado. He tenido 2 llamadas de teléfono de jovencitos ecuatorianos menores de edad que llegaron a los Estados Unidos en un viaje financiado por alguien de la familia y que una vez estando aquí no se sienten cómodos con el sistema y quieren regresar. No sé, porque lamentablemente no se consolidaron esas consultas. Si estos jovencitos, si habrían sabido ya el desarrollo y las posibilidades de esta visa, habrían cambiado de opinión. Es muy, muy duro. Estamos hablando de jóvenes adolescentes que de por sí es
difícil, ¿no es cierto? Imagínate en esas circunstancias sin saber el idioma. Pero la ventaja de estos jóvenes de alguna manera es que está comprobado en estadísticas que todas las personas que pasan por la frontera, y más cuando somos latinos, porque recordemos que la inmigración más grande de la frontera en este momento viene de China, pero los latinos tenemos la tendencia de llegar a donde esté un conocido, sea el primo lejano o el amigo del primo. Entonces, mucho va a tener que ver el desarrollo de estos casos con el buen samaritano que le dé la acogida a este menor. Ojalá que los cónsules, los consulados, se unan a este ánimo de informativo de una manera mucho más proactiva, ¿no? Claro, lo que tú comentabas, la parte de que es importante preparar el viaje también, aunque sea de forma irregular, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis alternativas legales, hablemos, para tener acogida posible en Estados Unidos? Más aún cuando hablando de que son un segmento súper vulnerable de la población, Mauricio. Aquí tengo una duda que me aclare, María Belén. Los jóvenes que, según entiendo, llegan a la frontera, llamemos así, por México, se acogen a este tema de abogados voluntarios. Y los jóvenes que que tienen visa y llegan a Estados Unidos y desean tramitar sus estudios, algo así, ¿hay manera para que lo puedan realizar? Excelente aclaración. Hay dos cosas que hay que aclarar. Uno, la mayoría de casos de estas visas se atienden, y la mayoría de estas personas son personas que entran de manera irregular o se presentan en frontera. Sin embargo, no me parece acertado generalizar solo este grupo. También aplica para personas que hayan entrado legalmente. Pero definitivamente un joven que haya venido con una visa de estudiante, ¿no es cierto?, con todos los beneficios de un auspicio financiero de un papá o una mamá, no es un joven que tiene opciones de esta visa humanitaria. Esta visa humanitaria está destinada a jóvenes solteros que han sufrido abuso, abandono, maltrato, una causa similar bajo la ley del estado donde estuvieron. Y que además regresar al país le significaría algo muy, muy duro. Complejo. Entonces, si bien hay que reconocer que la gente que entra legalmente, ¿no es cierto?, en Ecuador, mucha gente de clase media que en algún teatro en Ecuador escuché ese término de tirando para subterránea hace muchos años, y ahora parece que eso es lo que está pasando. No es necesariamente un caso de esto. Se tiene que comprobar que ese menor no ha tenido la protección de su padre o de su madre o de los dos. Correcto, y sobre todo un tema importante, lo que tú mencionas, ¿no? O sea, yo veo este tipo de alternativas, por ejemplo, en sectores muy, muy vulnerables de aquí de Latinoamérica, donde quizá el entorno es tan negativo que a la final huyes, ¿verdad?, de la violencia, etcétera, o del reclutamiento, porque también estamos viendo que, por ejemplo, en México estaba viendo que el reclutamiento por parte de ciertos sectores, hablemos negativos de la economía y de la sociedad mexicana y también ecuatoriana, latinoamericana, lo que hace es dar trabajo más fácil que realmente una economía formal, etcétera, ¿no? Entonces, claro, quizá huyendo de este reclutamiento, de esta violencia, migras de forma irregular, siendo joven, y claro, el volver a tu país es, hablemos de algo que no se puede hacer, porque al final si vuelves o te reclutan quizá nuevamente, o quizá incluso tendrías un fin más doloroso. Un tema que quisiera que también la audiencia lo conozca es qué se considera ser joven, ¿no? Porque claro, yo tengo algunos años y yo me considero aún de 20, Mauricio, pero bueno, en la parte relacionada con la estabilidad legal migratoria, ¿qué es ser joven en Estados Unidos y quiénes podrían aplicar? Eso es muy importante porque aquí se mezcla el mundo del derecho migratorio y el mundo del derecho de familia. El mundo del derecho migratorio es federal, es decir, que la ley se aplica a nivel de Estados Unidos y podemos trabajar con cualquier cliente en donde se encuentre. Pero el derecho familiar cambia, depende de qué estado. Estos jueces, que son los primeros que tienen que verificar que este joven sufrido este abandono, esa negligencia o este
maltrato son jueces familiares y dependiendo de cada estado, en algunos estados de la República solo se pueden hacer esos trámites cuando el menor es menor de 18 años. En otros estados se puede llevar a cabo antes de los 21. Entonces se necesita un análisis legal, tanto federal como de familia. Por ejemplo, en Colorado actualmente podemos hacer esos casos cuando el menor es menor de 21 años, pero nos ha costado muchos de pelea. En otros estados no, los jueces ni siquiera los van a atender. Si no ganamos en la parte de derecho de familia, no podemos proceder a lo migratorio. Entonces, lo vulnerable de este caso, además de estos casos, además de la población, es la fragilidad que existe en el tiempo. Esa es la mayor vulnerabilidad. Hablamos el otro día de esa imagen que tengo grabada en mi memoria de esa niñita que los coyotes le tiraron a la frontera hacia Estados Unidos. Nunca supimos, creo que la mamá luego apareció, pero sí la madre tal vez estaba sola y el papá abandonó a esos niños o simplemente el papá se quedó en Ecuador. Tal vez podríamos hacer algo a favor de la niña. Nunca lo sabremos, lamentablemente, pero eso, y era una niña chiquita, eso quiere decir que esa niña chiquita va a tener esa posibilidad por varios años, pero mientras más adolescentes, mientras más nos acercamos a los 18, 21 años, más complicado y delicado es el caso. Y sobre todo también que esto es un viaje, hablemos que continúa, ¿no? No porque un adolescente o una niña, por ejemplo, sea aceptada por un tema humanitario en Estados Unidos, no quiere decir que baje los brazos y bueno, yo soy residente por un tema humanitario y se acabó. No, si es una persona que va a pasar tanto tiempo en Estados Unidos, podría tener la posibilidad después convertirse en ciudadano o quizá en algún momento tener reunificación familiar con sus hermanos. Bueno, la verdad que es un camino de información. Y ahí me pareció algo interesante, María Belén, que me parece que hay algo que está sucediendo en Ecuador y en Latinoamérica, en el mundo, que es el drama migratorio. Y aquí es un tema ya no común, ¿no? Ya no es un tema relacionado con algo que ha pasado desde toda la vida, todo el ser humano, desde que es ser humano, el tema de migración ha estado. Pero en estos momentos, ¿tú crees que ya estamos rayando la línea a un drama? Es decir, algo que realmente está necesitando un tema contundente, un tema diferente de a proyectar realmente esta problemática. Por ejemplo, el caso ecuatoriano, o sea, ya no podemos simplemente poner el tema de las noticias o hablemos que tengamos estos servicios especializados que ustedes los abogados realizan, sino realmente ya siendo un drama, necesitamos tener cartas sobre el asunto de forma más profunda. ¿Es un drama o estoy exagerando? Yo creo que es una crisis, no sé si llamarle drama porque los inmigrantes nos caracterizamos por ser muy resilientes, pero me apena mucho, tengo muchos clientes de México y de Centroamérica, me parece increíble a las alturas de la vida con los de reclutamiento. Los niños de Centroamérica venían a estas condiciones Unidos por o en cuanto a la droga. En los últimos meses ha quedado confirmado que en el Ecuador tenemos varios grupos de narcotráfico, lo cual me hace pensar que la juventud está muy vulnerable para este tipo de reclutamientos. Lo que lamentablemente no existe es estadísticas confiables y lamentablemente va a tener que pasar algunos años hasta tenerlas, pero no necesitamos comenzar desde cero. Nuestros amigos salvadoreños y guatemaltecos y mexicanos nos han dado lamentables cifras que se refieren a esta juventud. Y el problema de esas cifras es que en Ecuador, lamentablemente no tengo el día de hoy, creo que te mandé a ti, Jaime, un correo electrónico, donde anteriormente, en febrero, cuando estuve en Ecuador, las cifras del Organismo Internacional de Migración hablaba de un 60% de ecuatorianos queriendo salir del país. Y el día de hoy hablaron de los números de deportados ecuatorianos. Entre esos números de deportados sería interesante revisar
dos estadísticas que nos faltan. Una, de esa población, ¿cuántos son menores de 21 años o se encuentran en ese rango? Si es que los deportaron y tienen ese rango, es posible que hayan perdido la posibilidad de tener visa juvenil. En este caso, y no hay nada que hacer. Y permíteme un ratito, Mauricio, solo termino esta idea. Y el otro número que nos falta, Mauricio, es las personas son deportadas de dos maneras. Una, cuando estoy detenido y he peleado mi caso y no lo he ganado. A ese rato me mandan directamente, ¿no es cierto? Y el otro es cuando voy a corte, pero mi caso lo pierdo y me dicen, bueno, pues su buena conducta, le voy a dejar 60 días para que salga voluntariamente y con frecuencia la gente no se va. Eso produce una especie de grupo zombie que está escondido y muy, muy deprimido, porque si es que le detienen en algún momento va a ser deportado inmediatamente. Entonces las cifras que son alarmantes de deportaciones deben incluir un grupo poblacional mayor que no ha salido de los Estados Unidos, Mauricio. Mi pregunta era acerca de estos jóvenes. ¿Es por desconocimiento sobre este tema regulatorio que pueden acceder a estas visas juveniles y que pues, posiblemente si conocían había o podía haber esa alternativa de quedarse, de pelear? Yo creo que es parte de desconocimiento, es una información, la información permite cambios, ¿no? También el asunto financiero es importante, estás hablando que tienes dos procesos legales en dos cortes. Eso significa que la inversión financiera es alta. Podría ser entre $5,000 a $15,000, por decir algún número. Y el tiempo, la gente se cansa. El tiempo es muy duro. Si es que los coyotes y la gente del crimen organizado tiene tanto éxito en su negocio de traer a la gente de los Estados Unidos, es por la inmediatez. Le ofrecen a la persona por $10,000 venir a Estados Unidos y va a encontrar casa, dama y chocolate, y la gente ve como una opción posible porque estás hablando de menos de 4 semanas. Con los abogados, en un caso de migración en familia, estás hablando de 1, 2 o 3 años. Entonces, es una mezcla humana de falta de información, de asuntos financieros, porque no hay suficientes recursos para atender a todas las personas sin fines de lucro. Y tercero, también el cansancio humano, que puede ser muy costoso en inmigración. En este caso, asumamos que estas personas están informadas, de estos jóvenes que se arriesgan a estos viajes que, además de que son dolorosos, también son costosos, y estamos hablando, según cifras promedio, de $10,000 a $15,000 hasta llegar a la frontera y poder cruzar el país. ¿No es más conveniente para ellos, estos jóvenes, tener esta información, asesorarse? Me estoy inventando en este momento, Sí. con un profesional en migración y llegar de pronto a la frontera, evitar estos pagos innecesarios y asesorarse de una manera profesional y tener de pronto ese dinero, invertirlo de mejor manera para evitar estos altos riesgos que corren los migrantes? Sí, no, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y te voy a explicar. Desde el punto de vista legal, los abogados de inmigración no podemos canalizar o insinuar o ayudar a un jovencito que se encuentra en Ecuador a que venga a los Estados Unidos y haga este caso. Eso sería específicamente con estas opciones. Eso ocurre o esta información se da y se procesa cuando la persona está aquí. Imagínate lo terrible, ¿ok? Y segundo, el sentido común a mí también me dice que entre $10,000 para un coyote es preferible invertir eso o un poco más en una causa justa en corte de migración con alguien que les diga la verdad. Eso que parece un sentido común tan normal, debido a la crisis migratoria, cada vez es menos normal. El crimen organizado no solamente que está cobrando entre $10,000 y $15,000 para traer a estas personas, sino que se ha creado una especie de negocio paralelo a los abogados de inmigración. Hoy tuve una consulta en donde
la persona tenía las posibilidades no de llegar a Estados Unidos y aplicar residencia, tenía todas las posibilidades de traerle a su esposa y a su hijo legalmente, pero decidió pagar $420 a una notaria. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces hasta que la esposa se cansó de esperar y cruzó la frontera. En este momento, claro que se puede rescatar el caso, pero la situación es sumamente grave y más complicada. Ese sentido común no sé cómo rescatarlo. Tal vez tendremos que los abogados buscar la oportunidad en este laberinto de problemas, pero ahí el drama es que y eso ya es una percepción muy personal, es que todos los seres humanos nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser rapidísimo, ¿no? A gratificación instantánea. Te mando un WhatsApp y te contesta el notario. Claro, el notario te va a contestar, el abogado no te vamos a contestar por WhatsApp porque es información confidencial. Entonces, eso produce mucho daño. Pero me parece también un tema de una oportunidad interesante en la parte de Sí. hacer ver que la ley y los abogados de Estados Unidos son distintos Exacto. a Latinoamérica, porque claro, aquí es muy común, ¿no? Que tú le llames al abogado por WhatsApp o le mandes incluso un mensaje y le digas, oye, ¿qué opinas de este tema? ¿No? Cuando realmente la seriedad del sistema legal americano, en cambio, dice, mira, no te puedo realmente aconsejar nada, porque a la final lo que estoy haciendo es quizás hacerte incluso daño, porque no es un tema profesional de conocer profundamente tu caso. Y es un tema realmente que ustedes protegen muchísimo su licencia, ¿no? Acá en Latinoamérica es usual que no hay esa protección porque no hay, hablemos, un sistema que vaya en función de la calidad del sistema jurídico o la calidad de los actores de justicia, en este caso fiscales, abogados, jueces. Entonces yo creo que también es una oportunidad súper buena de hacer entender que Correcto. en Estados Unidos, para ser notario, no hay que ser abogado. En Estados Unidos hay un sistema que debes proteger tu reputación, tus actos como abogado, porque si no te quitan la licencia, ¿verdad? Y en Estados Unidos no es cuestión de llamar por WhatsApp, sino es tener una cita técnica, jurídica, que realmente va en función de lo que realmente puede ayudarte a ganar o no un caso. Sí, yo creo que es una buena oportunidad para informar y ojalá confío que en lo que tú dijiste estaremos en un drama. Creo que es una crisis real, creo que la inmigración no va a parar, pero también es una oportunidad para hacer varias cosas. Reconocer que la reunificación familiar es parte de nuestros valores, entonces dar información desde los consulados para que la gente sepa qué hacer, por lo menos información básica. También para que los inmigrantes en el exterior es tan agradable, ¿no es cierto? Yo vivo 20 años aquí en Colorado y me ha demorado 21 años para que reciba en mi WhatsApp la oferta de encebollados en Denver. En mi vida habría creído que eso era posible, hasta ahora no pruebo. Pero el asunto es que eso trae un beneficio económico y trae un beneficio social. Si estos grupos se organizan y se organizan bien, se puede llegar a ser organismos sin fines de lucro, se puede hacer clínicas gratuitas, una serie de actividades que no solamente le pertenecen al gobierno, sino también a los inmigrantes, como la recolección de firmas que seguimos haciendo del TPS Ecuador, que no sé qué va a pasar, pero seguimos con el asunto. Claro, ahí hay un tema, como te decía, de concientización o de espacios como este, porque, claro, parecería que siempre estamos esperanzados, hablemos que el gobierno pueda hacer A o B circunstancia, pero ahí me pongo un poco negativo y hay un tema que se llama las tendencias duras, ¿no? Algo que ha pasado de forma recurrente no necesariamente va a cambiar en el corto o mediano plazo. Y si es que no ha habido realmente una política seria en función de las necesidades de los migrantes como tal, yo creería que es una tendencia dura y que quizá no deberíamos tomarla en cuenta y más bien ver la parte de autoayuda, ver la parte relacionada con temas como este espacio para poder aprender sobre migración y sobre todo si hay el boca a boca, hablemos del fútbol, el boca a boca de los chismes, de la farándula, bueno, que el boca a boca también vaya por temas importantes porque todos tenemos a alguien que ha migrado. Y más importante Todo. que
que ese asesoramiento que se está dando por medio de este programa tengan conocimientos y vayan ya pues entendiendo el concepto y no a la ligera como lo está sucediendo con esta migración que ilegal, llamémoslo así, que va a la frontera y cruzan, porque según les cuentan sus familiares, sus amigos que han cruzado y lo hacen. Entonces, esta es la manera en que nosotros como programa queremos colaborar para que tengan conocimiento y contacten con una persona profesional y tengan una mejor directriz. Sí, María Belén. yo siempre me pongo a pensar qué será lo que les ofrecen estas personas para que la gente tome esa decisión, obviamente considerando el problema país también, ¿no? Yo creo que también va por la parte de la cultura, ¿no? O sea, yo creo que es otro de los tips que creo que tú siempre nos has dicho, que hay que confiar también en el abogado, ¿no? La parte de que el abogado hablemos de estos parámetros de tener la información es muy acotada, ¿no? Solamente le pertenece al cliente. Es una conversación, hablemos, que no sale de ahí, ¿no? Es un tema importante de confiar en el profesionalismo de los abogados en Estados Unidos. Y también la parte relacionada con un poco los parámetros relacionados con la confianza, ¿no? Y ahí también es muy recurrente en Latinoamérica a veces omitir información, también mentirle al abogado, que a veces da un poquito de vergüenza, A o B acto, o actos que ni siquiera deberían avergonzar, como incluso algunas personas que a veces dicen, no quieren decir explícitamente estoy migrando, porque quizá no hay trabajo en Ecuador, a veces uno se avergüenza y dice, es que no conseguí, hablemos de, entre comillas, el tema económico que debería, entre comillas, tener, y no es así, son circunstancias de cada quien, de la vida, etcétera. Y claro, a veces omitimos o mentimos información al abogado. Yo creo que me gustaría que tú le comentes un poco a la audiencia cuáles son los parámetros para tener, hablemos, una efectiva y positiva, hablemos, relación con el abogado de migración en Estados Unidos, para que la gente, hablemos, también baje un poquito esas creencias que quizá en América Latina existen, o en el caso de Ecuador, pues de forma muy común. Creo que hay dos cosas básicas en el asunto de inmigración. Primero, los abogados de inmigración, claro que quiero en una consulta encontrar una solución para mi cliente. La única forma de ver si hay una solución es, y te voy a contar lo que yo hago consulta, ¿no es cierto? Entonces comienzo diciendo a las personas que lo que voy a ofrecer es lo que voy a pedir. Voy a ofrecer decirle la verdad, no lo que el cliente quiere escuchar, sino la verdad. Somos un poco como los médicos. Para poder decirles la verdad, yo necesito que ellos me den la verdad. Ahí tiene que ver un poco también de la experiencia y de la coincidencia cultural con el abogado. También tengo que reconocer. Pero lo que tú dices es bastante cultural. La confidencialidad a menudo no se sabe sobre qué es ese término, ¿no es cierto? Entonces yo comienzo con consulta y me pasan una planilla y me dicen, este señor vino porque fue referido por este cliente. Y lo primero que decimos los abogados, o yo en caso particular, digo, qué bonito, tenemos buenas coincidencias, usted conoce a Pepito Pérez, pero lo que vamos a hablar aquí es totalmente de confidencia, no porque sea malo, pero es sobre su familia. Eso espero que ayude para que las personas sepan que lo que se va a tomar nota y los documentos que se van a escanear van a estar protegidos. Aunque yo tenga otra amiga que sea abogada de migración, yo no puedo y no converso sobre ese caso. Igual que mi equipo está preparado para el particular. Lo otro que nos distingue a los abogados, que a la gente a veces no sabe, es que los abogados en migración, claro, queremos ayudar al cliente, pero queremos ayudarle conforme a la ley. Nosotros no somos profesionales que vamos a ayudar a que el cliente cometa fraude, ni vamos a ayudar a la persona a que mienta a las autoridades. La razón es simple. Por un lado, el inmigrante que miente y comete fraude es el que seguramente va a ser deportado y va a estar en una peor situación. Y el abogado con todo su equipo, obviamente, tiene que comportarse en base al juramento, algo parecido a los médicos. Y nosotros tenemos incluso un seguro de mala práctica legal. Entonces, nosotros no vamos a ayudar a la persona a mentir. El otro día, un cliente, el padre de un cliente, me dijo, pero ¿cuál es el problema? Solo hay que decir que mi hijo sigue casado cuando se divorció. Le dije, no, sí es problema, porque lo que usted me está diciendo es confidencial. Yo no le voy a decir a las autoridades que usted está considerando cometer fraude, porque esta conversación es confidencial. Pero
no vamos a aceptar cometer fraude. Queremos ayudarle a su hijo, no queremos que ocurra lo contrario y mi firma no se presta para eso. Entonces, es más allá de un comportamiento ético que tenemos que lograr los abogados y hacerlo bien, sino es una protección realmente al cliente. Decir la verdad y decir lo que no debe hacer para empeorar su situación es parte del juego. Y no tener estos goteros de información que nos perjudican, y a veces es difícil por la cultura, ¿no es cierto? La hermana mayor llama a preguntar del caso del hermano menor, pero me olvidé decir que la hermana mayor ya tiene 50 y el hermano menor tiene 30. Y resulta que es soltero. No, yo no le voy a dar la información a la hermana mayor. Ellos tienen derecho a tener sus coincidencias y sus propias formas de ayudarse como hermanos. Obviamente, lo voy a respetar. Pero legalmente yo no le puedo dar esa información a la hermana. Le voy a dar la información al cliente. Entonces, con frecuencia hay como un culture shock de pensar que el abogado va a ayudar a costa de lo que sea en conseguir documentos. Hacemos una serie de preguntas para buscar una solución, pero tiene que estar de acuerdo a la ley para que todas las partes involucradas terminen esto en positivo y no empeorando la situación. Yo creo que ese es el problema de los latinos. De pronto creemos que se maneja la justicia igual que, no estoy diciendo que aquí sea excelente ni tampoco lo peor, pero acá se maneja por vía de palanqueo y creen que al ir a Estados Unidos, querer acortar los trámites vía pagando cualquier situación, la van a mejorar, cuando no es así. Es por eso que aquí justamente estamos aclarando este tema justamente con nuestra experta María Belén. Mauricio, si es que los trámites serían tan fáciles de agilizar, yo estaría en este programa con mi hermano y mi hermana al lado, ¿no es cierto? Entonces, no son imposibles, pero se tiene que hacer con paciencia y claramente, y tiene que ver con tiempo. Es preferible que a uno le digan la verdad desde el principio a que después se entere de las dificultades. Correcto, y sobre todo un tema relacionado con estas diferencias sustanciales que estamos comentando, ¿no? De hecho, saliendo un poco del programa del día de hoy, que es sobre las visas juveniles, creo que en estos días Ecuador tuvo una interesante comparación con lo que fue justamente las legislaciones en Ecuador y en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, hay una posible, hablemos, sentencia contundente con una persona que hizo corrupción en Ecuador, cuando acá en Ecuador fue absuelto de varias maneras, ¿no? Entonces, básicamente ahí vemos una diferencia interesante, donde realmente debe tener sus errores también el sistema, claro que sí, pero parecería que es una alternativa de apoyo a lo que viene a ser la parte de buscar justicia, ¿no? Buscar realmente equilibrios, buscar realmente lo mejor para el cliente, sí, pero dentro de un marco legal, dentro de lo que viene a ser realmente un entorno de respeto y de institucionalidad. Más bien, en estos últimos minutos, ¿qué recomendarías a estos migrantes jóvenes que quizá nos están escuchando o quizá algún familiar de estos que conocen que están en Estados Unidos o que en estos momentos están cruzando la selva en el Darién o que quizá están cruzando México o Centroamérica? Yo quisiera comenzar por rescatar a los que ya están aquí. Todos tenemos familiares que están en Estados Unidos en condición irregular. Necesitan entender que es prioritario tener una consulta legal real. Ni el médico puede darnos un medicamento en 10 minutos. Si es que no se tiene la disponibilidad financiera para pagar una consulta privada, hay muchos foros donde los abogados de migración somos voluntarios y se dan consultas cortas. A veces yo digo, tiene que irse a 2 y 3 veces hasta tener la información necesaria. El otro punto es que todos tenemos familiares que son ciudadanos o residentes. Esos familiares que están legalmente en los Estados Unidos pueden, con algunas circunstancias, hacer peticiones canalizadas para una unificación familiar. Claro, nada es mágico, pero es importante hacerlo lo más pronto posible.
porque no tenemos que esperar a que realmente existe no solo una crisis, sino un drama. La otra vez comentaba María Belén que supongamos que se apruebe el TPS y si ahí son los primeros trámites, ya es beneficioso que se ponga a hacer después. Exacto. Sí, definitivamente. Lo hemos visto una y otra vez. Nunca me imaginé que en el Ecuador íbamos a terminar como estamos en este momento y creo que ya añadir negatividad no tiene sentido, pero la realidad es que hay muchos ecuatorianos aquí que están irregularmente, no todos tendrán solución, pero habrá un buen número que necesitan invertir en una consulta migratoria para canalizar casos que sí son posibles. Más todavía si son menores de 21 años. Correcto. Yo creo que el día de hoy nos has hablado de una alternativa sumamente interesante y pertinente para todas esas personas que están en Estados Unidos, que tienen menos de 21 años, que alguien conoce realmente de estas circunstancias, ver la posibilidad justamente de tener estas visas juveniles. Entiendo que mucho de esto es apoyo de ONGs, temas pro bono, pero lo importante es básicamente buscar información, estar En los bien foros, como enterados, yo diría, buscar conocimiento, no dejarse realmente guiar por personas que no tienen el conocimiento válido ni las alternativas y quizá ni tampoco las buenas intenciones, ¿verdad? Para que justamente estos casos que son dramas, pues logren el éxito esperado y que, bueno, la vida pues pueda realmente tener un rumbo pues adecuado con los ciudadanos que han tomado, yo te diría, una dolorosa situación de emigrar de forma irregular a este gran país que a la final también acoge a migrantes desde su constitución. La verdad que siempre es un placer pues escucharte, María Belén, y seguramente vamos a tener otras circunstancias donde podemos hablar sobre este drama de migración desde Ecuador, Latinoamérica y cómo realmente podemos que esta historia pues tenga quizá un final feliz. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en otras oportunidades. Gracias, encantada de estar con ustedes como siempre. Muchas gracias, María Belén. Hasta la próxima. Volvemos en Ya unos volvemos. minutos.